Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hoy aprendan muchísimo sobre un tema que vamos a hablar importantísimo con respecto a cómo mantener el equilibrio en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y este concepto que vamos a hablar el día de hoy, de pronto lo han escuchado mucho en la prensa o de pronto leyendo algo, una página espontáneamente en Google cuando estaban muy enfermos, y era el tema de la microbiota. Cómo toda esa cantidad de bacterias, virus, hongos que tenemos en nuestro organismo nos pueden beneficiar o, al contrario, nos pueden perjudicar si rompemos ese equilibrio. Para este tema, hoy nos acompaña la doctora Luisa Gómez, dermatóloga clínica. Bienvenida, Luisa. Hola, me alegra mucho estar aquí compartiendo con esta gran comunidad de pacientes y seguidores del doctor César. Un placer. Bueno, Luisa, entremos en materia y si bien hemos escuchado muchísimo sobre la microbiota, ¿cuál es el concepto? ¿Qué significa o qué es la microbiota? Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a microbiota abarcamos un gran concepto, pero en términos generales la microbiota hace referencia a ese conjunto de microorganismos vivos que hacen parte de un ambiente en específico. En este caso vamos a hablar de la microbiota humana. En la piel, ¿por qué es importante saber de la microbiota? Como todos sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es por ello que la microbiota aquí juega un papel importante, porque vamos a tener presencia de virus, bacterias, hongos en toda la superficie de ella. Eso nos va a permitir, ¿cierto?, que esta piel se encuentre protegida por la presencia de estos microorganismos, siempre y cuando nosotros sigamos como todas las recomendaciones de las cuales ya vamos a hablar, para mantener un ambiente completamente saludable. Así es. De hecho, así como la piel, que es un órgano que tiene contacto intenso, es constante las 24 horas del día con el ambiente, ¿ok? Y esa es la forma como se coloniza o como nos llenamos de esas bacterias. De hecho, cuando el niño nace, por ahí es que se coloniza, es el primer contacto a través del canal vaginal, por ejemplo, y cuando nacen por cesárea, se contaminan o se colonizan con las bacterias de la piel, por ejemplo, de la mamá. De la madre. Y eso lo hemos encontrado, por ejemplo, en estudios donde comparan la microbiota de los niños que nacen por parto vaginal versus cesárea, y cómo eso tiene un impacto en la salud después. Se sabe que, por ejemplo, los niños que nacen por cesárea tienen más riesgo de tener alergia porque parece que la microbiota no les beneficia tanto. Entonces tenemos esas bacterias como unas buenas y unas malas. ¿En qué consiste eso de hablar de una microbiota que te ayude, una microbiota que no te ayude? ¿Cómo crees tú en la piel si esto nos afecta realmente? Partiendo del término y del concepto que estamos conversando, desde el día cero del nacimiento, todas estas bacterias nos van a ayudar a conformar el sistema inmune, o más comúnmente conocido como nuestras defensas. Nosotros podemos, tal como usted más que yo sabe, dividir nuestro sistema inmune en el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Si podemos hablar de microbiota en específico, todas esas defensas que nosotros poco a poco vamos a ir adquiriendo a medida que crecemos, van a ser parte, como quien dice, de ese sistema inmune adaptativo que vamos a ir adquiriendo. La piel entonces va a ser el primer medio por el cual un niño, empezando pues desde su etapa de recién nacido, va a tener contacto con el medio exterior. Entonces es así como nosotros tenemos una conformación de ciertas unidades, incluso podemos hablar de millones de colonias bacterianas, de hongos, en sus diversas familias, como levaduras, entre otros, virus y parásitos que vamos a ir adquiriendo poco a poco desde el canal del parto, sea vaginal o cesárea, y a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a que exista un ambiente en nuestra piel completamente equilibrado y que el medio externo no pueda hacernos daño, por decirlo así. Esas bacterias, virus y hongos juegan un papel importante al estar presente en nuestra piel. Es por ello que es muy común que si nuestra barrera, esa función que tiene la piel de barrera, se altera por una quemadura, por una enfermedad como la dermatitis atópica, como una laceración o una cortadura, vamos a tener ahí un riesgo mayor de infecciones por las bacterias que ya viven con nosotros, que normalmente no nos causarían ningún daño si nuestra barrera se encuentra completamente íntegra. Pero cuando hay alteraciones, ahí es donde esas bacterias, virus o incluso hongos pueden aquí jugar un papel patógeno o producir enfermedad. Total. ¿Cierto? Entonces entendemos que la microbiota activa nuestras defensas en parte, Tal cual. que la piel mantiene esa barrera que nos ayuda entre lo externo y lo interno a protegernos, ¿cierto? Así que un concepto que quiero que nos quede a todos claros es cómo cuidar
cuidamos esa microbiota? ¿Cómo cuidamos desde el principio de la vida? ¿O qué recomendaciones le daría a todas las personas que nos ven hoy cómo cuidar su microbiota en su piel? En la piel específicamente hay que tener en cuenta, primero que todo, cuidar mi barrera cutánea. La barrera yo la cuido utilizando jabones o más bien limpiadores o sustitutos del jabón que no contengan antibacteriales, porque yo no quiero barrer esa microbiota o esos microorganismos que me están protegiendo con jabones antibacteriales, a menos que por alguna infección o por alguna razón mi médico especialista me lo recete. Usualmente no debo utilizarlos. Es por eso que siempre recomendamos el uso de sustitutos del jabón o Sindex, que siempre hemos venido conversando, ¿cierto? Para permitir que ese ambiente se encuentre siempre en un completo equilibrio. Segundo, yo cuido mi barrera y preservo mi microbiota manteniendo mi piel correctamente hidratada, independientemente si vivo en clima frío o si vivo en clima cálido. Aquí lo que voy a optar es por elegir un hidratante de acuerdo a mis preferencias y a mis necesidades. Entonces, si de pronto no me gusta mucho quedar tan pegajoso y vivo en un clima muy cálido y no sufro ni de dermatitis atópica ni tengo ningún antecedente de atopía, puedo optar por un hidratante más hacia lociones que se sequen más fácil. Si de lo contrario ya tengo un antecedente de atopía, incluso vivo en una ciudad de clima frío o soy una persona con antecedente familiar de dermatitis, ¿cierto? Debo utilizar preferiblemente hidratantes que sean en base más pesada, más untuosos. Y por otro lado, nunca automedicarnos cremas tópicas como corticoides, como antibacterianos o incluso antifúngicos, que quiere decir cremas contra hongos, sin saber a ciencia cierta cuál es el brote que en este momento estoy presentando. Y allí es donde quiero hacer una pausa importante y dejar una recomendación que siempre que mis pacientes tengan claro, y es el uso sobre todo de triconjugados, estas cremas que mezclan 3 componentes, ¿cierto? Antihongos, antibacterianos o antibióticos tópicos y corticoides, como por ejemplo la betametasona, la hidrocortisona, la mometasona, bueno, los que todos ya conocen. ¿Por qué razón? Porque es como si yo estuviera tirando un escopetazo al aire a ver a qué pájaro le doy. Cuando yo no sé si lo que tengo es una inflamación, una infección por bacterias o por hongos, sencillamente me aplico una crema a ver cuál de todas me funciona. Claro. Y al fin y al cabo, cualquier dermatosis o inflamación de la piel va a mejorar más o menos siempre que yo ponga un desinflamatorio. Pero allí voy a inmunosuprimir el área, es decir, voy a alterar mis defensas, esas que yo vengo creando desde niña con el corticoide, voy barriendo microbios como bacterias y hongos con los otros 2 componentes. Y me parece importante que concretemos esa recomendación de esos triconjugados, porque es algo que vemos mucho en la consulta. Es muy común. Y el de la farmacia, tú llegas, le preguntas qué me unto para este paño, entre comillas, triconjugado. Tal cual. Importante que la gente lo tenga claro, que cuando van a comprar este tipo de productos, qué es lo que están haciendo en su piel y si de verdad están curándose o no. Creo que me parece importante darles ese mensaje. ¿Con qué productos tienen que tener mucho cuidado para no afectar su microbiota? Primero que todo, nunca automedicarse nada. Correcto. Pero haciendo énfasis en esto, Vicuten, Dermaskin, Trigentax, Dermacu, también les encanta mucho, que son como las más utilizadas. De pronto se me escapa alguna, pero ahí es donde debemos tener muy en cuenta. No estamos diciendo que no se puedan utilizar ni o que sean un mal producto. Ni que sean un mal producto ni nada, pero sí tener en cuenta de que no estamos creando una solución definitiva. Simplemente que por el efecto, como tú lo mencionas, desinflamatorio, va a ayudar, pero la enfermedad puede volver a regresar una vez suspendas el tratamiento. Exactamente. Así que lo mejor es consultar para saber cuál es el diagnóstico y de verdad tratar enfocado a la enfermedad precisa. Que ¿cierto? tenemos, sí. De acuerdo a todo esto que veníamos hablando, me interesaría hoy también tocar el tema de cómo yo puedo fortalecer esa microbiota con la cual nazco y con la cual la voy desarrollando con el tiempo. ¿Y cómo la fortalezco, doctor? ¿Qué evidencia existe hoy en día de esta microbiota? Se habla mucho actualmente en redes sociales de los probióticos, tanto orales como tópicos. ¿Qué conoce usted al respecto y qué recomendación nos puede dar hoy? Bueno, con la piel, así como muchos otros órganos que están en contacto con el ambiente, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, ¿okay? El sistema respiratorio. Claro. Como vemos, la piel, el intestino y el sistema respiratorio son esos 3 grandes órganos que siempre están en contacto con el ambiente y van a estar colonizados en todo momento por microbiota, sea microbiota benéfica o sea una microbiota perjudicial. Pero tú, ¿cómo puedes cuidar entonces esa benéfica para que no se te convierta en un foco de inflamación?
Por ejemplo, los bebés cuando empiezan la alimentación complementaria es un momento cuando las bacterias se empiezan a diversificar, porque las frutas, las verduras y todo eso tienen factores, ¿ok?, que son los prebióticos, ¿ok?, que ayudan y alimentan a su flora bacteriana, ¿ok?, o a sus microbiota. Entonces, ¿cómo tú alimentas bien? Teniendo una alimentación natural, basada en plantas principalmente, que te ayuda a darte todos esos factores. Por eso empezarla desde los 4 meses la alimentación complementaria hoy, se sabe que te protege de alergias, te protege de enfermedades crónicas inflamatorias más adelante. Eso es un punto importante. Entonces, mira cómo tú, cuidando tu sistema intestinal, tu microbiota intestinal, ayudas a que no desarrolles, por ejemplo, dermatitis atópica, que es una enfermedad crónica de la piel, la más común que tenemos actualmente, una alergia alimentaria, una alergia al huevo, al trigo, a la leche, que son las más comunes en los niños. Y a veces fue eso. Otra es protegernos de barrer esa microbiota. Por ejemplo, lo hacemos con los antibióticos de manera indiscriminada. Algo que tú tendrás mucho en tu consulta, como lo tenemos, creo que todos los especialistas tenemos esa particularidad en la consulta de que cuando tenemos o tratamos infecciones, ya vienen medicados con la amoxicilina, con la cefalexina, inclusive con antibióticos que no son los adecuados para cada caso. Y yo creo que ese mensaje también quede claro, que si no te lo ha diseñado el plan o la estrategia del antibiótico un médico, es mejor no utilizarlo, ¿okay? Claro. Vaya a urgencia, vaya a otro sitio, realmente para que tenga usted la confianza de que el antibiótico sí es necesario, especialmente en los niños, porque sostenerlo y exponerlo a antibióticos de manera repetitiva, eso obviamente va a dañar su microbiota, y la relación que eso tiene a largo plazo todavía inclusive no se sabe qué tanto un antibiótico mal formulado al final te predispone a otra enfermedad. Entonces, todos estos factores de cuidar la microbiota, de no exponerla a antibióticos, de alimentar bien tu microbiota, son pilares fundamentales para mantener, por ejemplo, tu sistema inmunológico en equilibrio. Es importantísimo tener en cuenta eso, sobre todo para nosotros como, por ejemplo, dermatólogos, que utilizamos a diario tratamientos antibióticos para enfermedades infecciosas de la piel, o la más común que tenemos a nivel general, que es el acné, que usualmente iniciamos desde tempranas edades con ciclos de antibióticos que se pueden incluso prolongar hasta por 3 meses. Por eso es que cuando hay un paciente que tiene un acné que es resistente a estos ciclos de antibióticos, que no mejora incluso con las recomendaciones que se les dan, ya hay que entrar a buscar algunas otras alternativas, porque no solamente es tratar el brote, exactamente, inflamación, sino la causa como tal. Y aquí también me gustaría dejar claro la importancia que tiene el tema de la alimentación, no solamente en enfermedades como la dermatitis, sino en general. Se sabe hoy en día que si yo tengo una dieta alta en harinas refinadas, quiere decir comidas, para que lo entiendan más fácilmente, muy dulces, ultraprocesados, o sea, paquetes, enlatados, lo que voy a hacer es alimentar, por decirlo así, esos microorganismos que realmente no quiero que me crezcan tanto. Y esos van a ayudar a que aquellos que sí me benefician y no me perjudican, no hagan también su trabajo, y ahí se produce una cosa importante para nosotros como especialistas en general, que es la disbiosis intestinal. Ese desequilibrio que existe entre la población de esa microbiota buena que yo quiero siempre mantener alimentada y aquella que no me va a servir tanto. Y aquí juega un papel importante todas las enfermedades inflamatorias en general, porque siempre el intestino, la piel, incluso ya se habla del hígado, se comunican directamente entre sí, y la microbiota, el microbioma, pues hace un papel aquí importante. Y ahí me gustaría dejar ese tema bastante precisado con respecto a cómo se comunica, por ejemplo, el intestino con nuestra piel o con nuestro pulmón. Y ahora hay un tema muy en vigencia, que es el eje intestino-cerebro, por ejemplo, las personas que sufren de migraña, cómo tener disbiosis aumenta la frecuencia de los episodios de migraña, intestino-piel, por ejemplo, en acné. Enfermedades psiquiátricas, ansiedad y depresión. Intestino-piel, intestino respiratorio, inclusive como, por ejemplo, tú tener un desequilibrio en tu microbiota hace que tengas más crisis asmáticas, por ejemplo. Completamente. Y todo eso se empieza como a precisar y se empieza como a trabajar mucho más, e inclusive en investigación ahora encuentran como que la bacteria X produce
por ejemplo, un factor que es inflamatorio para tus pulmones, y si tú consumes muchos ultraprocesados, alimentas esa bacteria y por ende produce más ese factor inflamatorio y tu piel empieza a manifestar dermatitis, tu pulmón empieza, o sea, ¿cómo empezamos a encontrar? Todo es una relación entre ¿Cómo sí. se relaciona? Y es ahí donde nace una duda. Entonces, ¿por qué no administramos probióticos a los pacientes? Y eso va a curarlos a todos. ¿Qué evidencia hay actualmente, por ejemplo, en acné, que eres especialista en esto? ¿Cómo trabajas, por ejemplo, tu relación con los probióticos actualmente en el cuidado del acné, por ejemplo? Tal como venimos hablando, el tema de la microbiota y los probióticos afortunadamente está en vigencia y existen muchos estudios que se están llevando a cabo actualmente para demostrar, y algunos otros que ya han demostrado todo el beneficio que podría aportar a un paciente que padezca estas enfermedades que venimos hablando el consumo de probióticos. Actualmente no existen, para nosotros hablamos de ensayos basados en la evidencia, quiere decir estudios grandes, para que nos entiendan nuestros pacientes, estudios grandes con poblaciones grandes que nos puedan demostrar específicamente cuál es la dosis, cuál sería el tipo de bacteria, porque se ha venido desarrollando poco a poco, pero ya tenemos muestras in vitro, quiere decir en laboratorio, y además en pacientes que se han hecho ensayos de pronto con muestras no tan grandes, donde está comprobado, por ejemplo, en la dermatitis atópica y en el acné, que sí hay un buen resultado de la suplementación con probióticos en aquellos pacientes que no solamente estamos tratando la fase inflamatoria con cremas o tópicos o tratamientos orales, sino que suplementar con probióticos ha demostrado un menor crecimiento o actividad inflamatoria del C. acnes, que viene siendo, para que no se enreden, aquella bacteria que más juega un papel importante en el acné. Entonces, para hoy es importante tener en cuenta que sí sería para mí personalmente una buena opción en mis pacientes. Sí he visto en experiencia que tenga un buen resultado, y es por eso que aquí se abre un punto importante, y es que yo me puedo suplementar muy bien, puedo tomar o aplicarme incluso, porque ya se habla de algunos probióticos tópicos, yo me puedo suplementar muy bien en general, pero si yo no alimento bien esos probióticos que yo estoy pues suplementándome o esas bacterias, perdón, que están en mi intestino, pues la suplementación no surtiría el efecto que yo busco en mi paciente. Entonces siempre una suplementación debe ir acompañada de un equilibrio en la alimentación de mi paciente. Y ese mensaje me gusta mucho, porque muchas personas consumen probióticos todos los días pensando que eso los va a salvar de la enfermedad inflamatoria que tengan. Y de verdad, lo único que hace que esa microbiota cambie y se mantenga sana es que tú hagas cambios en tu estilo de vida que las mantengan ahí, porque tú puedes alimentar con probióticos o puedes suplementarte con probióticos, pero si tu estilo de vida es negativo, es malo, esos probióticos van a morir, van a desaparecer. Entonces es una inversión perdida si no hacemos los cambios que necesitamos para sostenerla ahí, y de pronto hasta ni los necesitemos. Ya cuando haces los cambios de estilo de vida, tu microbiota permanece sana y no es necesario suplementarte aún más. Entonces yo creo que hemos tratado temas súper interesantes, desde qué es la microbiota, cómo la mantenemos, cómo la cuidamos, cuál es su relación con estas enfermedades y qué aplicaciones podría tener, y de pronto en el futuro, porque todavía es un tema bastante, mucha tela por cortar que tenemos ahí, ¿cierto? Está en emergencia, claro que sí. Bueno, entonces, Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido una información para muchos de todos los que nos escucharon el día de hoy placentera, y también de mucho enriquecimiento y de sanar con conocimiento, como lo hacemos acá en César Muñoz Inmunología. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Luisa.